aprendemos de la experiencia que los hombres nunca aprenden nada de la experiencia. En Nostalgia bajo la luna, el poder de la palabra, Pepe Marín. ¿Qué recuerdo tiene de cuando era un niño, Pepe, de su niñez? Fueron unos años tristes. Fue la España blanco y negro y no tengo yo ninguna añoranza de aquellos años. Lo que ocurre también es que hay que ver las cosas con perspectiva. Cuando alguien habla ahora de que sí, que lo pasó mal en la infancia, ya no sé cuánto, y yo lo pasé mal, pues no lo recuerdo con claridad. Bien, pues tampoco lo recuerdo. Se pasó como se pasaba en aquellos años, en los años de posguerra. No había otra cosa, era lo que había. Íbamos a la playa el 18 de julio, y eso que yo soy de Puerto de Mar, pero íbamos el 18 de julio, ¿me entiendes? Y ahora llevamos sombrilla, y llevamos nevera, llevamos mesa, y llevamos 200.000 cosas. Y entonces llevamos una manta para taparnos, para cubrirnos un poco del sol, ¿no? Que con 2 cañas las ponían así, hacían una especie de tenderete. Pero bueno, tampoco eso para llorar y decir qué barbaridad, qué tiempo más malo. En aquella época, pues yo lo pasaba bien. Con mis amigos, con mis hermanos, con mis primos. Éramos niños y jugábamos y nos divertíamos. Nos quemábamos, porque entonces no había Tepsum ni nada de esto. Entonces, cuando llegabas a casa, ibas rojo, como un camarón o como un otro animal. Bueno, y no pasaba nada. Te ponían aceite así con vinagre y tal, no sé cuánto y tal, no sé cuánto. Y al día siguiente te ibas al colegio. Del colegio, bueno, pues había profesores que eran gente amable, gente correcta, y había algunos que eran unos hijos de su madre. Sí, como en todos los sitios, ¿no? No, lo que pasa es que entonces se les iba la mano a algunos. Y eso hoy no. Pero también todo es relativo. A veces no quiero ponerme a discursar, pero un buen palmeteo no viene mal, ¿entiendes? Porque antes yo recuerdo un profesor que teníamos en los Salesianos en Málaga, que ese daba unos tortazos que te dejaba turulato, te dejaba sin sentido casi. Ese era un desgraciado, donde quiera que estuviera. Después había otra gente normal y corriente. Pero tan malo era aquello como tan malo es el no hacer nada. Y ahí tienes, a las pruebas me remito. Niños que le faltan el respeto a los profesores, los padres que le pegan a los profesores porque se creen lo que su hijo les cuenta y tal. No, ni tanto ni tan calvo. Aquello fue malo, pero esto tampoco es que digamos una ganga. ¿Recuerden con qué soñaba Pepe cuando era pequeño, que sería el día de mayor? ¿Soñaba ya con ser actor? Sí. Mi sueño siempre fue ese. Yo, desde que era pequeño, intervenía en las funciones del colegio, los salesianos, que solían hacer muchas funciones. Solían hacer cada año la pasión de Cristo. Y yo recuerdo como anécdota, yo era un crío, pero que eran versiones que hacía de la pasión José María Pemán, porque eran para hombres solo, entonces era impensable que mujeres tomaran parte en fin, no eran colegios mixtos, eran colegios o los colegios de mujeres o los colegios de hombres, ¿no? Chicas o chicos. Y yo recuerdo que en la pasión, no sé por qué regla de 3, me vestían de la Virgen María y me ponían al pie de la cruz y me sentaban allí con un velo negro y una túnica negra, así con una cara llorosa, y descendían en la figura del Cristo. Y la figura del Cristo podría pesar 140 kilos. Y me lo ponían en el regazo, aquí en las piernas.
Y a mí se me quedaban dormidas las piernas, claro. Yo tendría 12 o 14 años, no tenía más. Y me ponían aquel mogollón de hombre encima que me quedaba cuando se lo llevaban. Ya no podía moverme siquiera, se me quedaban las piernas dormidas. Y después seguí haciendo teatro en los Salesianos, un poquito ya mayor, hasta que ingresé en la Escuela de Arte Dramático en Málaga. Estuve un año, entonces eran 3 años los que hacíamos. Estuve un año, al año porque tuve que hacer el servicio militar, que lo hice voluntario. Pero voluntario porque yo quería irme a Madrid para estudiar arte dramático en la Escuela de Arte Dramático de Madrid. Entonces me adelanté a mi tiempo, me fui a Madrid, pero no pude hacerlo porque cuando yo llegué casi engañado, porque mi tío, que había servido en Zapadores, me dijo que el regimiento estaba en Princesa. La calle Princesa es una calle central de Madrid. Y yo decía, bueno, y el conservatorio está muy poco alejado de esa. Pero cuando yo llegué, ya habían pasado unos años, lógicamente, ya no estaba en Princesa, estaba en Campamento, en Cuatro Vientos, que había que coger un tranvía, Y entonces estuve un año en Madrid como oyente, ya no oficial, porque no pude hacer la matrícula. Y cuando terminé aquello, volví a Málaga. Y desde Málaga me fui a Córdoba y terminé en Córdoba la carrera de arte dramático. Allí en Córdoba tuve mucho contacto con Córdoba, trabajé mucho en Córdoba y terminé la carrera de arte dramático allí. Ahora es más complicado, ahora son 5 años creo y tienen una cantidad de historias, yo no sé, pero yo siempre, desde niño quise ser actor. Me encontraba con facultad para hacerlo. ¿Cómo recuerda el día de su primera comunión, Pepe? Con mucho calor. Sí, lo recordaré siempre. Fue un día de Corpus. Y entonces los niños vestíamos con un traje blanco, no había marineritos ni nada de eso. Era el traje blanco cruzado. Era crudo, color crudo, con un cuello duro, con una pajarita, con un lazo cruzado aquí, unos guantes, un rosario, un pañuelo, un libro, unos calcetines, unos zapatos, no sé cuánto. Y eso para salir hacer la comunión y después te incorporas a la procesión. Nos incorporaban a la procesión del Corpus. Y en Málaga el Corpus era y seguirá siendo, me imagino, caluroso, tremendo. Si cojo un día de terral no te digo nada. Y ponían unos toldos, entonces en la calle Granada, en la calle Larios, todo aquello ponían unos toldos, o los ponen en Cádiz, sí. Eso. Pero hacía un calor horroroso. Y además, como después te llevaban a visitar a todos los amigos y a todos los familiares para que te echaran la monedita, pasé un día fatal. Horroroso. Mi recuerdo de la primera comunión no es muy grato, la verdad. No es de los mejores. No. Cuando era pequeño, ¿cómo veía la radio? Este pequeño aparatito grande que tenía en su casa, ¿cómo lo veía? Te explico. Lo primero que yo tuve fue una radio galena. ¿Tú eso no lo has conocido? No. La radio galena era una caja de madera que tenía una especie de, en el centro, en la parte baja, tenía como una especie de piedra, como de carbón, y arriba tenía una pirindola, es que no te lo sé explicar de otra manera, porque aquí no veo nada que se le parezca, y de la que pendía una aguja, y entonces tú tenías que mover esa aguja hasta que encontrabas una emisora tocando la piedra, y después tenía un cable que lo atabas al somier, somier sí, antiguo, de la cama, eso de la cama. Entonces esa era la primera radio que tuve. Después mis padres compraron una que lo que daba era el parte,
y poco más. Me parece que ya no, un aparato muy grande, un tracto que había allí y poco más. Yo no le prestaba mucha atención a la radio. En aquella época no le prestaba mucha atención. Cuando ya fui siendo un poquito mayor, sí, porque estuve con unos estudios que se abrieron en Málaga, en la calle Larios, y se grababan novelas para una emisora que estaba no sé si en Tetuán o en Tánger, no recuerdo exactamente para dónde. Y entonces ahí empecé a conectar un poco con la radio, grabando esas novelas que después se expedían a esas ciudades, y me imagino que las pondrían, no sé, eran historias muy dramáticas, normalmente historias muy dramáticas, más o menos lo que hacen ahora en televisión, pues en radio. Sí. Ese fue mi primer contacto, pero yo eso no abusé de ello porque no era mi camino. Yo quería teatro. Y entonces hice mi teatro, estudié teatro y estuve haciendo teatro hasta los años 60 y algo. Es que narrar C por B, todo lo pasado, lo presente, la verdad es complicado, muy complicado. Primero porque a veces la memoria te falla. Segundo porque tampoco llevas una cronología exhaustiva. Yo guardo muchos documentos, muchos programas, carteles, pero claro, no todos. Hay algunas cosas que se van, que se quedan en el olvido. Aquí se han dicho cosas todas reales, ahí no hay nada falso, todo lo que se ha leído es real. ¿Que hay más cosas? Pues sí, más, pero bueno, tampoco se trata de hacer aquí ahora no sé, un currículum tan apretado que al público, al oyente le pueda asustar, ¿no? Pues vamos a recordar pincelada de toda su vida con la voz de este protagonista que tenemos aquí con nosotros. Actor, periodista y presentador de los más diversos espectáculos, especialmente flamenco y ecuestre. ¿Qué recuerdo hay en su mente, Pepe, de esto? Bueno, de flamenco, Arcos lo sabe. Aquí he venido en incontables ocasiones a presentar la Vela Flamenca de las Nieves. Algo que no se dice ahí también, aquí durante un tiempo se celebró aquí la fiesta de la poesía, que también presenté durante unos años. Bueno, después de flamenco, pues durante 40 años todo. Yo he presentado, no creo que me quede mucha gente por presentar, al menos de mi generación, incluso de los de ahora, porque de los más jóvenes, no sé, está Poveda y está Arcángel, que a los dos los he presentado recientemente. Después, no sé, desde Fernando Terremoto, La Paquera, Tío Borrico, Tía Anica, Tía Juana, de Jerez, Sordera, José Mercé, Vicente Soto, Enrique Soto, Los Zambo, Luis, Enrique, Joaquín, Mateo, Ripoll, Manuela, Parrilla, los Parrilla, los Carpio, todos, prácticamente todos. Y de otras poblaciones, pues muchos de ellos. Por ejemplo, yo he presentado aquí mismo en la plaza a las hermanas Fernanda y Bernarda cuando entregaron la medalla. Ya las había presentado anteriormente, cuando además en Jerez le dimos la insignia de oro de la Peña Tío José de Paula, y en otras ocasiones. Y aquí coincidí con ellas igualmente. Por cierto que yo me rindo y me descubro ante el cante por soleá de Fernanda, ¿no? Para mí ha sido algo grande, importante en el mundo del cante.
De Lebrija, ¿qué te voy a decir? Pues de Lebrija todos. Desde la Perrata hasta sus hijos, Juan, Pedro, a su nieto, a Curro Malena, a Miguel Funi, a Pedro Bacán, de gratos recuerdos. De Mairena, pues Antonio Mairena, Calixto Sánchez, yo qué sé cuántos más. De Alcalá, pues a José Meneses, a José Meneses, ¿quién más? Bueno, no quiero que se me olvide, eso tengo Diego Clavel, con el que he coincidido muchas veces, de Sevilla, a Naranjito, Aurora, Juana, la del Revuelo, y yo qué sé cuánto. Del Puerto igual, Negro, a Orillo, por la parte baja, a Rancapino, a Pansequito, a Camarón, a La Perla, a Pericón de Cádiz, a Saravara. Bueno, ¿sigo? No sigo. Imposible. 14 trabajos discográficos entre poemas, romance y narrativa infantil. Sí, esa es una cosa que me gusta mucho y lo hago con frecuencia. Como ya te adelantaba en otro espacio, porque como estás haciéndome aquí una cronología tan exhaustiva, ya no sé en qué momento te lo he dicho. Estoy esperando que salga ahora un CD con textos de Luis Rosales, el poeta granadino, del que se cumplió el año pasado el centenario de su nacimiento, y es un trabajo que se grabó el año pasado, para que hubiera salido el año pasado, que patrocinan las universidades de Andalucía, pero que por motivos, como siempre, dinerarios, pues no se ha prolongado. Y ahora me han asegurado hace unos días que antes de que acabe el año está al salir. Ahí van los textos que yo he grabado con poemas. Después colaboran Esperanza Fernández, que grabó un villancico, Segundo Falcón, que ha grabado también otros temas, y unas colaboraciones especiales que hacen con mis textos una cantaora de Jerez, Sandra Rincón, y un cantaor, Juan Zarzuela, y un guitarrista, Miguel Salado, que en algunos de los poemas, en los romances, incluyo algunos fragmentos cantados. Y la percusión de sanluqueño Cepillo y el violín de Juan Parrilla. Bueno, eso es el último trabajo. Lo último. Lo más. Hay algo por ahí que es una obra con Parrilla de Jerez y voz de poetas. Sí, esa se grabó hace ya más tiempo. Algún tiempo. Y se grabó, bueno, claro, no recuerdo el año, pero se grabó hace tiempo. Pero es que esa le tengo un especial cariño, porque es en el único trabajo que Parrilla me acompaña, ¿me entiendes? Ajá. Parrilla ha sido para mí uno de los guitarristas más hondos que han existido en Jerez. Y entonces a mí me unió una gran amistad con Parrilla, con el que trabajé en multitud de ocasiones, con La Paquera, cuando presentaba La Paquera, porque fue el acompañante fiel de La Paquera en su última etapa, en su prolongada última etapa, y yo los presenté en incontables ocasiones. Con Parrilla me unía una gran amistad, con su hermana Ana Parrilla, idem, y con el padre de ambos, con tío Parrilla, con el que pasé ratos muy gratificantes cuando vivía él, obviamente, porque nos sentábamos. Yo vivía en la calle Argüelles, muy próximo a Madre de Dios, y ellos vivían en la calle Campana, muy cerca de la calle Porvenir, por donde yo tenía que pasar. Y los días de verano, por la tarde, ya cuando ya refrescaba un poco, pues tío Parrilla
se sentaba en un escalón que había en la calle Porvenir, de una bodega, que ya no existe la bodega, ahora es un edificio moderno, y se sentaba en un escalón alto, y yo me sentaba con él y me contaba, me encantaba charlar con él, porque entonces me contaba de cosas de él, de su padre, de sus tíos, del Tati, de tío Borrico, yo sé de toda la gente que él había vivido, de sus negocios. Él había tenido bares. Él le hicieron una operación de la garganta y entonces tenía dificultad para expresarse, tenía que poner de aquí para poder hablar. Pero así lo pasamos muy bien. Y con Bernarda, la madre de los Parrillas, su mujer, que era un encanto. Y ahora con Manuela, la única que queda de los 3 hermanos. No, queda Juan, quedan 2 hermanos. Han muerto Manuel y Ana, y quedan Juan y Manuela. Me une una gran amistad. Y por eso a ese CD le tengo un cariño especial. ¿Qué recuerdo hay de esto, de estos espectáculos, los tarantos? Los tarantos. Los tarantos es una obra de Alfredo Mañas que yo hice cuando me dedicaba de manera profesional al teatro. La hicimos en multitud de sitios, en los festivales de verano. Y después cuando ya vine a Jerez, me localicé, me reuní con un grupo de gente, lo que yo creí que podía responder un poco a mis apetencias como actor-director, y montamos Los Tarantos. Mi mujer hizo La Taranta, Alfonso Páez hizo El Camisón, son las 2 familias. Es la historia de Romeo y Julieta entre gitanos, pero en teatro. Eso después se hizo en cine, que se llamaban Tarantos y Montoyas o algo así, pero ya no tenía nada que ver. También se hizo en cine en una versión que hizo Carmen Amaya y Antonio Gades hace ya un montón de tiempo, pero eso se escribió para el teatro y nosotros lo hicimos en teatro profesional y después la pusimos en Jerez en plan amateur, ya no éramos profesionales, la hicimos en los Jardines del Bosque, un decorado que montaron alumnos de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, que ahora me parece que se llama de otra manera, pero en aquella época era así. Y estaba Mila Izaguirre con mucha gente de su equipo montando un decorado precioso. Y se hizo dentro de los festivales de España. Dentro de los festivales de España. Las razones del cante, Pepe. Las razones del cante. Espérate que ponga en pie las razones del cante con la sida. Las razones del cante. Bueno, eso es una especie de recital en el que se iban diciendo textos sobre distintos cantes, y una cantaora, en este caso Macarena de Jerez y Fernando Moreno a la guitarra, iban ilustrando los textos que yo iba interpretando. Son las razones del cante. Oración entre Biznay y Alfácar. Eso es un homenaje, eso es un entierro para Federico García Lorca. Esto se hizo hace ya más años, es más antiguo, y Parrilla de Jerez era el guitarrista, Diego Vargas era el cantaor y Maribel Reyes era la bailaora, y yo era Federico García Lorca. Entonces montamos el show y también lo llevamos por muchos sitios. También fue bonito aquello, una experiencia muy bonita. Goya Flamenco. Eso fue un espectáculo que tuvo mala suerte. Sí, lo hicimos, pero lo hicimos muy poco, porque nos lo prohibió el gobierno civil. Nos censuró la función en 2 ocasiones. Y no eran más que retazos de textos de poetas a los que nosotros les fuimos dando una unidad dramática, y entonces los actores, actrices, pues interpretábamos esos textos. Pero ese espectáculo, no sé por qué regla de 3, nos lo prohibieron. Al compás del romance.
Al compás del romance es el espectáculo que tenemos ahora en cartera. Y esto es tiene una primera parte en la que se habla del cante, del toque y del baile. Y después de la poesía, porque en el fondo el cante son letras de poemas, de poesía. Entonces se entronca y después viene una segunda parte, pero sin pausa, en donde el romancero de Federico García Lorca toma cuerpo entre cante, baile, toque y palabra. La fragua del tío Juane. Bueno, la fragua fue un espectáculo enorme. Esa fue una fragua que nació en Sevilla, en la Meta de Hércules. Nació en una bienal de flamenco de Sevilla, con tío Juane, Nano de Jerez y su hermano el Gordo. Pero fue un apunte que montó José Luis Ortiz Nuevo. Pero Nano de Jerez, que es un hombre muy, muy, muy listo, le vio que a eso se le podía sacar punta. Y entonces se vino a Jerez con esa idea metida en mente. Me llamó y me expuso: mira, hemos hecho esto en Sevilla una noche y ha gustado mucho, pero claro, es una cosa muy cortita. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se te ocurre? Y entonces entre los dos le dimos forma. Y yo hacía, como siempre, un narrador, actor-narrador, y ellos, el padre y los dos hijos, hacían la fragua. Encendían la fragua, hacían la herradura, no sé cuánto, y después, cuando terminaba, nos reuníamos, como se suele hacer, ya no, porque no hay fragua ya, me parece. Nos reuníamos alrededor de la fragua por la noche, allí en la estancia Barrera, en Jerez, sentados donde pudieran, uno sentado en una piedra, otro sentado en una caja de cerveza vacía, otro de una silla, y allí se charlaba y se hablaba de flamenco, y se traía una botella de vino y nos tomaba unas copitas y tal, no sé cuánto. Entonces eso lo traspasamos al escenario, y con eso estuvimos recorriendo prácticamente la provincia entera, por supuesto. Yo creo que también estuvimos aquí en Arcos. Claro, en el Olivares Beas. Estuvimos en el Olivares Beas. Después, cuando eso lo patrocinaba la entonces Caja de Ahorros de Jerez. Después lo patrocinó la Diputación Provincial de Cádiz. Después lo patrocinó el Banco Bilbao. Y con el Banco Bilbao fuimos a toda Andalucía y toda Extremadura. Porque lo hacíamos en plazas de toros. Y entonces el espectáculo se amplió. Lo que ya nosotros hacíamos de 1 hora de duración, al ponerlo en una plaza de toros como un festival, había que hacer una segunda parte. Entonces, en una segunda parte se metieron a Chano Lobato, a Romerito de Jerez y a Carmen Ledesma bailando. A veces venía Paco Taranto. Cuando Romerito no podía venir, o Chano, venía Paco Taranto. Y Fernando Moreno a la guitarra. Y entonces se hacía una parte que era la fragua propiamente dicha, y una segunda parte, el Festival Flamenco. Con ese festival estuvimos hasta en Melilla, en la Plaza de Toros de Melilla. Y bueno, y Extremadura toda, y Andalucía toda. Desde Almería hasta Huelva, toda Andalucía. Cantares. Cantares es algo parecido a lo de la voz de la poesía y el cante. Es un movimiento entre poesía y cante y toque. Va un romance, va el cante, pero explicando un poco la raíz del cante, desde la toná hasta los cantes de Cádiz, ¿no? Hay otro espectáculo, Cantera Flamenca, ¿puede ser? Cantera Flamenca, eso fue Cantera Flamenca, eso fue una cosa muy graciosa, que nada más que se hizo una vez en el Teatro Villamarta. Cosa rara, no sé por qué. A alguien se le ocurrió la idea de que debíamos montar para Onda Jerez Televisión unas tertulias en las peñas flamencas, en todas las peñas flamencas de Jerez, con las juntas directivas de las... Yo era el entrevistador
entonces había una tertulia. Y cada peña aportaba como fin de fiesta la actuación de una o dos, cantaor, cantaora, guitarrista, bailaora, no sé cuánto. Y entonces se hizo ese recorrido por todas las peñas y fueron programas que se ofrecieron en diferido, obviamente, se grababa y se daban. Pero después surgió la idea de que de todos esos artistas que habían pasado por ahí, en las peñas, se podía hacer una selección y montar un espectáculo. Y entonces de ahí nació Cantera Flamenca. Y montamos un espectáculo, monté en un espectáculo para el Teatro Villa Marta. Y un espectáculo que quedó, te lo juro, precioso. A mí me encantó. Quedó lindo, de verdad, bonito. Lo que ocurre es que, claro, ese espectáculo no se puede poner en pie hoy, porque es mucha gente la que intervenía. Y entonces se hizo en aquella ocasión porque respondían a la invitación de las peñas flamencas. Pero claro, hoy pensar en que yo puedo reunir a 15 cantaoras, a 10 cantaores, a 5 guitarristas y a 10 bailadores pagando, eso es impensable. Y se quedó ahí, se hizo una vez y nada más. Otro de los espectáculos donde participó Pepe fueron 5 zambombas en el Teatro Villamarta de Jerez. Sí. La zambomba en Jerez tiene un predicamento especial. Jerez ya mismo estarán pendientes ya de ensayar ya las zambombas. Y cada mes de diciembre se pone, durante 2 días, se ofrece un espectáculo. Hombre, la zambomba ha perdido la espontaneidad de lo que era la reunión de familia y de vecinos, que eso lo ha habido en todos los pueblos, en todas las ciudades de Andalucía. Yo lo recuerdo de pequeño, con mi madre, con vecinos. Pero, claro, al pasarlo a un escenario tienes que montar un espectáculo que tenga como centro la zambomba. La zambomba que toma el nombre del propio instrumento de la zambomba. Entonces, el ponerlo en el centro ya tienes que adobarlo, tienes que darle otras cosas. No es una reunión de vecinos en un patio, ya es un espectáculo. Y entonces, en 5 ocasiones he montado ese espectáculo. El último fue de Nueva York a Jerez, un espectáculo escrito por Antonio Gallardo Molina y por su hijo José Gallardo. A Antonio le envío un abrazo desde aquí. No sé si podrá oírme alguna vez o si algún hijo le oye. Oye lo que le digo. Y espero y deseo que se recupere, porque está malito y ya mayor también, Antonio. Pero tiene mucha gracia, una gracia innata, tremenda. Y yo le quiero horrores. Y él escribió ese espectáculo. Y pensando en mi mujer y en mí. Mi mujer es en la última vez que ha trabajado, por ahora en el teatro, y ya hacía mucho tiempo que no trabajaba, hacía una gitana mayor, Mamacaoba, y yo hacía el marido. Y entonces la historia cuenta que una compañía de artistas que los contratan en Nueva York, pero que el representante los deja tirados, abandonados, y ahora están caninos, no tienen dónde comer, no tienen dónde dormir, no sé cuánto, y todo lo que quieren es venirse a Jerez. Y en esas entremedias, pues en Navidades les toca la lotería, y claro, ya con la lotería les toca un premio gordo de la lotería, y todos se vienen a Jerez, y ya se forma la fiesta de la zambomba de Jerez, por bulería. Es muy sencilla la idea, pero a la gente le encantó. Muy bien.